Bueno, muchas gracias a todos por venir. Antes de empezar, quisiera comentaros una cosa. Va a estar mi amigo Sergio haciendo algunas fotos. ¿Alguno de vosotros tenéis problema en que aparezcáis en alguna foto en la web o algo así? ¿Alguien tiene algún inconveniente en que en alguna foto del público salga? Estupendo, perfecto. Vale, pues nada, vamos a comenzar con ello y vamos a ver hoy la ponencia de hoy, que es cómo rentabilizar tu negocio al máximo gracias a la automatización de procesos, incluso aunque no seas bueno en la tecnología. Esto que vamos a ver de automatización de procesos no va únicamente de tecnología, de aplicaciones o de programas informáticos, sino que tiene que ver, como veremos, mucho más con la mentalidad empresarial. Así que vamos con ello. Pero antes de nada, deciros una cosa que a lo mejor nos gusta, pero esta conferencia no es gratis. Pero no empecéis todavía a lanzarme cosas, porque no es gratis, porque vais a invertir vuestro tiempo, vais a invertir 1 hora y media más o menos, y eso ya tiene mucho valor. Y eso es algo que muchas veces los emprendedores nos olvidamos de poner valor a nuestro tiempo. Y nuestro tiempo vale dinero y mucho. Así que ese es uno de los principales conceptos que me gustaría que hoy se quedara muy claro y que se quedara grabado a fuego en vuestra mente, es que valoréis vuestro tiempo, que valoréis realmente vuestro tiempo como dinero, porque muchas veces hacemos un montón de cosas por ahorrarnos 4 duros y no nos damos cuenta de todo lo que estamos dejando de hacer. Pero bueno, eso es algo que veremos más en detalle. Y sobre el valor del tiempo, mejor que yo os lo puede explicar este vídeo que a mí me encanta, de Pepe Mújica. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Vale, pues potente, ¿no? Pues eso mismo es lo que nos ocurre muchas veces a los emprendedores tratando de sacar nuestros negocios adelante. Nos dejamos la vida, nos convertimos en auténticos esclavos del negocio y muchas veces nos olvidamos de por qué lo estamos haciendo. Y muchas veces cuando montamos ese negocio con tanta ilusión, porque es lo que nos gustaría hacer, terminamos al cabo del tiempo quemados y porque acabamos haciendo de todo menos lo que deberíamos hacer y nos vemos totalmente metidos en esa vorágine de hacer y nunca terminar de conseguir lo que queremos hacer. Como digo, nos convertimos en esclavos. Y tenemos que tener muy claro que, como decía Pepe Mújica, el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no, y eso es fundamental. Así que antes de comenzar, quiero que también veamos para quién es esta formación, por si os veis reflejados y veis que esto es para vosotros. Esta formación es para, bueno, antes de nada, ¿cuántos de vosotros sois emprendedores? Vale, creo bastantes, perfecto. ¿O queréis emprender? Que sé que alguna no es emprendedora, pero quiere emprender. Estupendo. Vale, pues esto es para ti si te pasas el día haciendo tareas que aportan poco valor, te pasas el día contestando emails, haciendo cosas que sabes que tendrías que estar haciendo otras cosas, pero al final te pasas el día apagando fuegos, todo el día dejándote llevar. También si te faltan, como digo, horas en el día, porque te pasas precisamente haciendo eso todo el día. Y no tienes como consecuencia el retorno que mereces o que crees que mereces. Así que también es posible que te gustaría delegar, pero que creas que es algo que no te puedes permitir, que eso tienes que tener el negocio mucho más consolidado para poder delegar y veremos que no siempre es así. En definitiva, esto es para vosotros si os habéis convertido en esclavos o esclavas de vuestro negocio o de vuestro trabajo. ¿Y para quién no es esta formación? Pues esta formación no es para ti si piensas que toda la culpa es de los demás, de que el universo ha conspirado contra ti y de que tú no tienes nada que ver en que las cosas no funcionen como tú quisieras, en absoluto. También si nunca aplicas, si haces muchas formaciones, pero al final todo se queda en tu cabeza y nunca terminas de ejecutar nada de lo que aprendes. Y también si esperas un método mágico con esto de las automatizaciones que te haga rico sin esfuerzo. Esto no va de eso, esto se trata de trabajar, pero de trabajar más inteligentemente. Así que mi objetivo en esta formación es que seáis el equipo azul, y ahora entenderéis por qué. Vamos a echarle un vistazo a un vídeo y ahora lo comentaremos. Este es un vídeo viral que se hace
hace unos meses se hizo bastante viral y son esos 3 jugadores profesionales contra 100 niños. Se hizo viral por lo gracioso de ver a todos corriendo, pero yo de ahí deduje una lección empresarial bestial. ¿Alguno de vosotros quiere comentar qué saca aquí? Bueno, pues lo comento yo. Yo al final veo 3 personas con las capacidades adecuadas, sabiendo lo que tienen que hacer, dónde colocarse, qué tienen que hacer con precisión, que son capaces de conseguir mucho más rendimiento que 100 que van como pollos sin cabeza. Y eso mismo lo podemos aplicar a la empresa, a nuestro mercado. Y si nosotros hacemos las cosas bien y sabemos lo que tenemos que hacer y establecemos nuestros procesos de manera eficiente, podemos conseguir probablemente muchos más resultados que empresas mucho más grandes que nosotros. El ser pequeños no tiene por qué ser una desventaja. Así que mi objetivo en esta formación es que aprendáis, por un lado, las claves de mentalidad que te harán dejar de ser esclavo de tu negocio. Por otro lado, también cómo aportar valor para conseguir que tus clientes repitan y además te recomienden. Y también a mejorar tus márgenes, con ello poder reinvertir y poder escalar tu negocio. Así que he creado este cuadrante que os sonará mucho si conocéis de Kiyosaki. En esta presentación voy a utilizar varios términos o varios esquemas que son adaptaciones de otros ya conocidos, porque creo que así vamos a conseguir que se entienda mucho mejor. Así que este cuadrante, en el eje vertical lo que tenemos es el tiempo dedicado y a la derecha tenemos lo que es la exponencialidad, es decir, cuánto podemos hacerlo crecer. Así que en el primer cuadrante, arriba a la izquierda, lo que tenemos es lo que solemos empezar todos, siendo el Juan Palomo. O sea, yo me lo quiso y yo como yo hago absolutamente de todo. Yo soy el comercial, yo soy el técnico, yo soy el de comunicación, yo soy absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hago absolutamente de todo y no termino de enfocarme en lo que realmente debería hacer, en lo que debería estar haciendo para hacer crecer mi negocio, porque estoy haciendo un montón de tareas de apagafuegos. Y muchas veces este Juan Palomo finalmente pues va haciendo que poco a poco con su esfuerzo va generando más negocio y termina contratando un equipo. Entonces en ese equipo ya bajamos al siguiente cuadrante, a la parte inferior izquierda, donde también baja esa cantidad de tiempo porque tiene equipo, pero sin embargo no es eficiente porque ese equipo al final está siendo a imagen y semejanza del creador y trabajan también pero sin un método que les haga realmente eficientes y se convierten en los músicos del Titanic. Están trabajando pero realmente no trabajan hasta el final, pero no evitan que el barco se hunda. También tenemos otro tipo de Juan Palomo que evoluciona mucho hacia la eficiencia, se hace personas muy eficientes, que probablemente la mayoría de nosotros conocemos algún emprendedor de esos que dice, pero ¿cómo es posible que le dé tiempo a todos? Si es que tiene 2 negocios, hace esto, hace lo otro, es brutal lo que hace, es gente muy eficiente, se convierte en el hombre orquesta. Y este es, como digo, muy eficiente, pero tiene un problema también, que es que todos sus ingresos dependen del tiempo que dedica. Y por muy eficiente que sea, en el momento que tenga un accidente, que tenga un problema de salud, que tenga cualquier problema, o que simplemente que se vaya de vacaciones, su negocio desaparece. Entonces, por muy eficiente que sea, realmente no tiene esa exponencialidad. Y por último, tenemos el emprendedor de alto rendimiento, que es lo que creo que a todos nos gustaría ser, o lo que todos deberíamos luchar por ser, que es ese emprendedor que no relaciona su tiempo con los ingresos, que tiene sistemas que hacen que el negocio vaya funcionando de igual manera, incluso aunque no esté pendiente de él todo el día. Y esta conferencia yo creo y espero que es diferente de a lo mejor otras de ventas o de productividad o de negocios en general, porque creo que esto que vamos a ver no tiene solo que ver, no es simplemente una técnica o una manera de ventas o de productividad. Cualquier estrategia que hayamos visto se puede aplicar perfectamente junto con esto que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque esto es algo que va mucho más interno, en los valores de la empresa, en los valores de la cultura corporativa. ¿Vale? Entonces, absolutamente todas las áreas de la empresa, ya sea venta, ya sea marketing, ya sea recursos humanos, absolutamente todo, logística, todo irá impregnado de esta mentalidad que es lo que vamos a ver, esta mentalidad automatizadora. Pero, antes de nada, voy a presentarme, que llevo aquí ya como 10 minutos hablando y no os he dicho quién soy. Soy Víctor Chazarra, especialista en automatizaciones de procesos y apasionado del marketing y las nuevas tecnologías y de los negocios en Internet. Yo he desarrollado mi carrera sobre todo en temas de marketing digital y trabajando para estos clientes he ido desarrollando y viendo
cosas que íbamos haciendo, que íbamos probando sobre la marcha y que resultaban que daban resultados increíbles a nivel de automatización también, ya no solo automatización de marketing o de ventas, sino también automatización de procesos internos, de gestión de la empresa. Entonces, por ahí he ido desarrollando hacia esta rama. Y, como digo, también soy fanático de la libertad. Y ahora veremos a lo que me refiero con la libertad, porque para mí es algo muy importante y que creo que todos los emprendedores deberíamos de tener en cuenta y luchar por ello, por tener esa libertad y, como he comentado antes, no convertirnos en esclavos de nuestro negocio. Además, ahora mismo tengo la gran fortuna de poder seleccionar a mis clientes, no tengo que estar regateando tarifas y tengo clientes que son buenos clientes, son tops en sus respectivos sectores y además valoran lo que yo les aporto. Eso es muy importante a la hora de poder desarrollar tu negocio y hacerlo de manera que estés a gusto con ella. Pero no siempre fue así. También he cometido muchos errores. Durante todo este tiempo he tenido también muchos proyectos fallidos. He tenido 2 tiendas online, he tenido una página de anuncios clasificados de alquiler entre particulares, una especie de Wallapop, pero de alquiler, incluso antes de que existiera Wallapop, y también un marketplace especializado en hostelería, como un Amazon, pero especializado en hostelería. Todas ellas eran muy buenas ideas. De hecho, si alguien quiere alguna de estas, yo encantado de cedérsela, de darle información, porque al final lo importante, y todo esto falló, porque lo importante no es la idea en sí no vale nada si no ejecutamos correctamente. Y yo cometía errores de ejecución. Entonces, además, cometía los mismos errores. El primero de todos es que no me lo tomaba realmente en serio, no invertía. Lo quería hacer todo gratis, era de, yo quería ser el típico emprendedor que la historia esta típica de lo monta desde su casa, desde su garaje, con un ordenador y se hace millonario casi sin invertir por lo buena que era la idea, que se viralizó. Mentira, eso puede ocurrir, pero eso es como que te toque el euromillón. Eso no funciona así. Entonces, como no invertía, quería hacerlo todo yo. No quería delegar, no quería invertir en nada. Entonces, realmente no me lo llegué a tomar como algo serio, no me lo tomé como un negocio de verdad. Al final era más un hobby. Y como yo no me lo tomaba en serio, el mercado tampoco se lo tomaba en serio, mis clientes no se lo toman en serio y al final acaba el negocio fracasando, evidentemente. Pues si tú no te lo tomas en serio, ¿cómo esperas que los demás te tomen realmente en serio? Así que, en definitiva, no tenía un sistema que me asegurara superar las expectativas del cliente, era un aficionado, y que además que me permitiera fidelizar a estos clientes para que repitan y además me traigan nuevos clientes. ¿Por qué? Porque no daba confianza a mis clientes, no conseguía deleitarlos. Y cuando tú consigues tener a tu cliente deleitado, no satisfecho, sino deleitado, tienes el 90% del trabajo hecho. Ya tienes que hacer muchos menos esfuerzos de marketing, porque es que ese cliente va a volver y ese cliente te va a recomendar. Y eso es fundamental, y para ello necesitamos hacerlo de manera constante. Pero yo pues no daba confianza a mis clientes, tenía esa mentalidad de escasez y eso lo transmitía. No tenía consistencia en lo que hacía, yo iba como se dice, persiguiendo la luz más brillante, hacía de todo, que si tenía que publicar en YouTube, en Facebook, en el blog, tenía que hacer esto, lo otro, quería hacer tantas cosas que al final no hacía nada. Entonces eso al final se notaba, no tenía estrategia, no tenía un rumbo fijo de saber qué es lo que debía hacer, me dejaba simplemente llevar. Y como digo, eso, cuando te detectan como un aficionado, estás muerto. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba a meterme en un círculo vicioso, que no invertía, tenía baja inversión ya bien sea en tiempo o bien sea en dinero, porque a todo esto, salvo en el último proyecto, los otros proyectos los hacía mientras trabajaba en otra empresa, entonces no invertía. No invertía tiempo porque estaba trabajando y encima tampoco invertía dinero. Entonces, ¿qué ocurría? Que como tenía baja inversión, tenía bajo rendimiento. Como tenía bajo rendimiento, ¿qué pasaba? Que no llegaba a los resultados. Y cuando no llega a los resultados, ¿qué pasa? Que te desmotivas. ¿Y qué pasa cuando te desmotivas? Que pasas de invertir. Al final, ¿qué pasa? Que mi negocio se va al carajo. Además, era el típico infoxicado. No sé si conocéis este término, pero bueno, es el típico que hace 20.000 formaciones, que está siempre apuntándose a todo, siguiendo todos los blogs, a todos los referentes, haciendo de todo, aprendiendo de todo, pero no haciendo nada. Hacía, como digo, multitud de formaciones que me cargaba las pilas, pero luego al final no las terminaba de aplicar. Al final era el rey de la teoría. Pero un día todo eso cambió y empecé a ejecutar con un plan. Y todo esto cambió el día que encontré el tipo de cliente con el que yo quería trabajar. Y eso fue para mí un antes y un después. Hasta entonces, como había montado todos estos negocios, había aprendido mucho sobre marketing digital y pues mientras montaba el último, el marketplace de hostelería, como no estaba generando ingresos, pues también hacía pues pequeños proyectitos de la típica página web para una peluquería, una campaña de Facebook para un restaurante, proyectos para pequeños negocios locales,
¿Qué pasaba? Que como para ellos eso era un gasto, era, bueno, tengo que tener una web porque la tengo que tener. Entonces, bueno, lo más barato, lo que sea, no valoraban ese valor añadido que yo les podía dar. Entonces yo me sentía frustrado y encima tenía que regatear mucho el precio y bajar los precios porque ellos no valoraban eso. Sin embargo, el día que encontré el cliente que me hizo cambiar el rumbo, era un cliente que tenía un negocio digital. Entonces, este cliente, con su negocio digital, supo entender o supo valorar todo lo que yo le aportaba. Entonces me di cuenta de qué es el tipo de cliente que quería tener. Entonces, empecé a ejecutar ese plan para tener ese tipo de clientes. Ese tipo de plan, el plan para conseguir ese tipo de clientes, me permitió, pues eso, tener clientes que paguen un precio justo por mis servicios. Tener así, además, más autoridad en el mercado, porque cuando trabajas para mejores clientes, tú te impregnas un poco también de esa autoridad. Si tú trabajas para Facebook, van a decir, ostras, este tío no es cualquiera, trabaja para Facebook. Evidentemente no trabajo para Facebook, trabajo para otros clientes bastante más pequeños, pero que también tienen cierta autoridad en mi mercado y eso pues, me transmite también esa cierta autoridad. Y además tenía libertad para trabajar, porque no sé si os pasa que cuando tenéis un cliente que paga poco, precisamente es el cliente que normalmente más por saco da. El que peor paga es el que más se queja, el que más se pone encima tuya. Si hay algún diseñador o algo, es el típico que está ahí casi con la mano encima del ratón diciéndote cómo lo tienes que hacer. Sin embargo, estos clientes que sí valoran lo que tú le das, te dejan trabajar porque como precisamente pagan más, pagan porque valoran tu criterio. Entonces consigues esa mayor libertad para trabajar. Con lo cual al final tienes mejores tarifas y puedes seleccionar a los clientes con los que trabajar y realmente trabajar con la gente que te apetezca. Porque es que al final esto es totalmente cierto, que los buenos clientes atraen a otros buenos clientes, a clientes de calidad, pero los clientes tóxicos atraen a más clientes tóxicos. Además de que con los clientes buenos, con los buenos clientes, aprendes mucho más, porque te hacen desarrollarte mucho más y trabajando para ellos te conviertes en mejor profesional. Así que con todo esto, como digo, conseguí libertad. Y a los 2 o 3 meses de estar trabajando en esto ya a tiempo completo, me fui a vivir por Asia, estuve un mes en la India, estuve también como 6 meses en Bali, también haciendo escapadas por Tailandia, por Singapur, por diferentes partes del sureste asiático. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque estas fotos de Bali y tal puede sonar un poco a postureo y no quiero en absoluto que se perciba ese mensaje. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú tienes un negocio que funciona y que cobras el precio justo y que tienes libertad para hacerlo, tu vida se empieza a parecer mucho a lo que quieres que sea tu vida. Yo en este caso quería quería viajar, pero a lo mejor en vuestro caso pues queréis estar más tiempo con vuestros hijos, poderlos recoger del colegio, poder ir a la función cuando la tengan, o simplemente hacer deporte, o absolutamente lo que queráis. Y eso es la clave, yo creo, por lo que todos emprendemos, porque queremos tener una vida buena. Y con esto, como digo, no quiero dar la típica imagen del postureo de trabaja en cualquier sitio y hazte millonario sin hacer nada, en absoluto. De hecho, si vieses las fotos, prácticamente en todas salgo con el ordenador, porque trabajaba. Se trata de trabajar, pero trabajar inteligentemente. Así que en esta charla vamos a ver 3 claves para conseguir todo esto. La primera clave es el motivo por el que tu negocio no crece por mucho tiempo que inviertas. En el segundo, veremos también cómo aportar excelencia en todas las áreas de tu negocio sin tener que ser un experto en todo, porque si queremos captar buenos clientes también tenemos que aportar mucha excelencia. Y por último, el secreto que disparará tu rentabilidad al máximo y que tu competencia probablemente no conoce o no esté utilizando todavía. Así que vamos con el primero de ellos, el motivo por el que tu negocio no crece por mucho tiempo que le dediques. Dedico muchísimo tiempo a mi negocio, hago de todo, pero no tengo los resultados que me gustaría. ¿Cuántos de estos nos vemos reflejados en esta afirmación? Y eso es porque no tenemos los procesos optimizados. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener más clientes, tener más ventas y más clientes? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y el rendimiento del negocio, como decía, con los procesos, no tiene por qué estar ligado a la cantidad de tiempo invertido. Por tu parte, si tenemos nuestros procesos bien definidos, no tenemos que vernos limitados por nuestro tiempo porque tenemos un sistema que hace que nuestro negocio funcione. Así que probablemente estéis pensando, vale, pero ¿qué es un proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale, pues un proceso es muy sencillo. Simplemente es una secuencia de acciones estandarizadas y repetibles, no irrepetibles, sino hay espacios repetibles, que generan un resultado que podemos controlar. Es decir, por ponerlo más sencillo, si yo vendo pan,
Yo hago la masa, hago todos los días lo mismo, hago masa, hago la forma, hago la raya, la meto al horno durante tanto tiempo, a tanta temperatura, y todos los días hago pan. Lo que no puede ser, y cuando viene un cliente le doy pan. Lo que no puede ser es que un día haga masa y me salga un croissant, y otro día haga masa y me salga una ensaimada, y otro día haga pan. Haga resultados diferentes cuando el cliente viene siempre a por lo mismo. Y a veces esto nos pasa a los pequeños emprendedores, que no tenemos los procesos bien definidos, entonces no aportamos siempre lo mismo. En función de cómo te vea, cómo del día puedes reaccionar de una manera o aportar de una manera diferente. Así que nuestros procesos deben tener como principal objetivo siempre, pero siempre, es exceder las expectativas de nuestro cliente y aportarles siempre la misma experiencia de consumo. Estas dos claves son fundamentales: exceder las expectativas y aportarles la misma experiencia. Como digo, no puedes cada día darle un nivel de calidad diferente porque no es coherente, no es consistente y al final ese cliente deja de venderte. Y con esto de la experiencia de consumo, lo que quiero decir es que el cliente nunca jamás nos compra por el producto o por el servicio en sí. Lo que nos compra es por la experiencia de consumo. El producto es el mismo. Podéis ir a un garito de lo más cutre a tomarte una cerveza y probablemente te cobren 1 euro, o ir a una terraza espectacular, en un ático con vistas al mar, en un sitio increíble de calidad, y que te cobren 6 o 7 veces más por la cerveza. La cerveza es exactamente la misma, pero la experiencia de consumo es totalmente diferente y estás pagando algo totalmente diferente. Y cuando esto ocurre, cuando excedemos siempre las expectativas y además aportamos siempre esa misma experiencia de consumo, podemos tener exponencialidad. Y esto de la exponencialidad puede resultar un poco así confuso el término, pero lo vamos a entender muy fácil y lo voy a explicar con un gin tonic. No es que me vaya aquí ahora a preparar un gin tonic, sino os voy a contar la historia de un gin tonic, que por cierto, una de las personas de esta historia está aquí. El caso es que fuimos a comer hace poquito y nada, después de la comida dijimos, bueno, vamos a tomarnos una copa. Y yo, que estuve trabajando durante varios años en el mundo de las bebidas alcohólicas, vendiendo bebidas alcohólicas, dije, bueno, vamos al sitio que yo digo, que conozco un sitio que las ponen muy buenas y os vais a probar una ginebra que yo vendía, que era la leche. Vais a probar y vais a flipar. Claro, que vamos allí y el camarero, en ese sitio donde yo ya había probado esa ginebra y ya yo quedé deleitado, por eso, al quedar deleitado, al haber superado mis expectativas, traje nuevos clientes. Llegó el camarero y, como no tienen procesos, hizo el gin tonic como le apeteció, echando a chorro. Entonces echó más de la cuenta y esa copa no se podía ver. La experiencia de consumo era totalmente diferente. ¿Qué ocurrió? Pues que probablemente ninguna de las personas a las que yo llevé quedaron satisfechos, y mucho menos deleitados. Entonces probablemente esas personas no vuelvan. Cuando estén en otra comida no van a decir de ir a ese sitio porque fue una experiencia normal o tirando a mala. Sin embargo, si esas 4 personas hubiesen sido deleitadas porque siempre hacen la copa de la misma manera, si tienen esos procesos definidos, esas 4 personas probablemente hubieran vuelto y probablemente hubieran traído más personas. Entonces esto es lo que ocurrió. Yo era un cliente deleitado que traje a 4 más, pero aquí se rompió la rueda. Aquí falló ya, porque esa experiencia ya, al no ser consistente, al no ser siempre esa misma experiencia, ahí ya se rompió, y todo esto que se podía haber hecho exponencial, esos 4 que se convirtieran en 16, 16 en 256, etc. Evidentemente esto es una simplificación, pero se entiende, ¿no? Es decir, si tú siempre no satisfaces, sino que deleites al cliente, ese cliente va a volver y ese cliente probablemente te va a recomendar. Así que, ¿qué tenemos que hacer para eso? Para eso lo que necesitamos es que siempre tengamos un precio que esté por debajo de la expectativa. Eso no quiere decir que el precio tenga que ser bajo, sino que la expectativa sea alta. Y que cuando entregamos, ese valor que percibe el cliente, totalmente subjetivo, esté por encima de la expectativa. Es decir, yo me quiero comprar un pasador de diapositivas. Y yo digo, bueno, yo pagaría a lo mejor como 15 euros por esto. Yo supongo que esto serán como 15 euros. Y voy a la tienda y resulta que vale 8. Digo, pues perfecto. Mi expectativa está en 15, el precio está en 8, pues perfecto. Si el precio estuviera en 70, diría, hostia, voy a buscar otra cosa, porque yo no pagaría 70 por esto, porque mi expectativa es de 15. Sin embargo, resulta que me lo compro y digo, ostras, muy bueno, este pasador es la leche, es muy bueno, funciona perfecto. Ostras, esto yo pagaría 30 por ello. Entonces, el valor que yo percibo es de 30. Mi expectativa era de 15, pero el precio era de 8, por lo cual estoy deleitado. Sin embargo, si esto lo compro a 15 con la expectativa de 8 y resulta que se le empiezan a caer los botones al primer día y a no funcionar, digo, es que por esto no pago ni 2. El valor estaría por debajo de la expectativa y jamás lo volvería a comprar y mucho menos a recomendarlo. Entonces, cuando conseguimos esto, conseguimos este deleite continuo,
llegamos al círculo virtuoso, que es totalmente lo contrario a lo que hemos visto antes en el círculo vicioso, que es que cuando tenemos ese precio por debajo de la expectativa, el valor que entregamos es superior, el cliente queda deleitado. Y cuando el cliente queda deleitado, ¿qué ocurre? Pues que vuelve, que repite y además probablemente te recomienda. Con lo cual se vuelve a empezar el círculo otra vez y vuelve a empezar el círculo con más clientes. Y esto que nos lleva a otro segundo círculo virtuoso colateral, que es que cuando haces eso bien, al final te van a venir cada vez mejores clientes. Y esos buenos clientes te van a dar más prestigio y mayor reconocimiento, y con lo cual vas a poder también aumentar las tarifas. Con eso, cuando tengas esas mejores tarifas, también vas a poder tener capacidad para invertir y escalar tu negocio. Y eso es lo que puede hacer que tu negocio vaya mucho más arriba. Cuanto más valor aportemos, más posibilidad tendremos de que nuestro negocio vaya a más. Así que, ¿qué debemos hacer para poder también escalar nuestro negocio sin límites? Pues la segunda objetivo de los procesos, que es quitarnos de en medio de las tareas. De nada sirve tener los procesos muy bien hechos si realmente luego los tenemos que hacer nosotros. Los procesos están para que los haga otro, porque si tenemos los procesos bien definidos, bien parametrizados y todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, si yo tengo que hacer algo y está muy claro, lo puede hacer cualquiera, no hace falta que lo haga yo, no hace falta que yo sea el cuello de botella de mi negocio, cualquier persona puede hacerlo. Pero muchas veces igual pensamos, vale, pero es que mi negocio solo lo puedo hacer yo, es que yo soy, yo qué sé, peluquero, y la gente viene porque yo le corto el pelo, y si no, pues no tiene por qué. Eso es porque a lo mejor la propuesta de valor que tú estás dando a tu mercado es que tú cortas el pelo, pero todos conocemos ejemplos de cualquier tipo de negocio, como puede ser una peluquería, que pueda ser un negocio más personal, y también se hacen franquicias. John Guerra no está en todos los centros comerciales cortando el pelo, tiene una franquicia, tiene unos sistemas y tiene un negocio que puede ser más o menos personal y lo tiene franquiciado. O sea que realmente sí se puede en cualquier tipo de negocio. Lo único que hay que hacer es cambiar esa propuesta de valor. Por ejemplo, imagínate en una peluquería donde resulta que cuando llega la clienta le sirven una copa de champán, le dan un masajito de pies mientras espera y luego la atienden como una reina. Entonces ahí el producto, que es lo de menos, el producto deja de tener valor, o sea, deja de tener la importancia de que es que me corte el pelo una persona o la otra, porque por lo que van es por la experiencia de consumo. Y eso se puede hacer, yo creo, que prácticamente en cualquier negocio. ¿Y qué debemos hacer para esto, para tener estos procesos? O para empezar, documentarlo, ¿vale? Tenemos que documentar nuestros procesos, que es todas las cosas, todos los pasos que hay que dar para que nuestro negocio funcione absolutamente en todas las tareas, absolutamente en todas las partes de nuestro negocio. Eso debe ser la guía de nuestro negocio. Y además esta guía debe ser un documento vivo, es decir, no vale con esto se hace así, se queda aquí escrito como los 10 mandamientos y ahí se queda. No, tiene que ser algo vivo y que se vaya adaptando a cómo se va moviendo el mercado, porque el mercado siempre se va moviendo y si tú te quedas siempre estático, al final te mueves porque te desplazas de donde está el mercado. Tienes también que ir adaptándote siempre e ir actualizando esos procesos a lo que tú vayas recibiendo de feedback de tu mercado. Y además debe ser accesible a todo el equipo, no es que todos los procesos tengan que ser accesibles a todos los miembros del equipo, pero sí que cada miembro del equipo tiene que tener bien claros todos los procesos de todo lo que tiene que ejecutar durante su trabajo. Y además puede ser multimedia, no hace falta tener que escribir absolutamente todo. Puedes, por ejemplo, yo utilizo mucho Loom, que es una herramienta que captura pantalla, entonces yo cuando tengo que documentar un proceso para alguien de un equipo, simplemente lo hago una vez, grabándolo en pantalla, narrando lo que estoy haciendo y explicando por qué lo estoy haciendo, y simplemente eso ya se queda grabado, y cuando esa persona tiene que hacerlo, simplemente tiene que ver el vídeo. Si tiene alguna duda ya preguntará y entonces actualizo eso con las dudas que ha tenido para que quede más claro, ¿vale? Vemos cómo siempre tiene que ser vivo. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando esto está hecho, yo ya no tengo que volver a hacerlo, ya lo puede hacer esa otra persona porque lo tiene documentado. Entonces me quito de en medio y ya puedo centrarme en hacer otras cosas. Y esto lo colgamos, pues bueno, puede ser una página web interna, un knowledge base, una base de conocimiento que puede estar en diferentes aplicaciones, o puede ser un simple documento en papel. Eso ya es totalmente variable, pero lo importante es que estén los documentos bien claros y que cada persona que vaya a trabajar en nuestro negocio que sepa muy bien lo que tiene que hacer paso a paso para entregar siempre, como digo, el mismo valor. Así que, ¿cuáles son las claves de la mentalidad de procesos? Para mí, si la tarea la repito 3 veces o más, hay que llevarla a procesos. Si estoy haciendo algo repetitivo, es algo que se puede llevar a procesos y que lo puede hacer otro. Entonces, si nosotros somos los emprendedores, somos los CEOs, los directores del negocio, en el momento que estás haciendo tareas repetitivas, eso debería hacer otra cosa. Tú como
como emprendedor, debes estar pensando en cómo generar valor, en cómo hacer crecer tu negocio, en cómo conseguir más y mejores clientes, no en estar haciendo tareas repetitivas, no en estar contestando emails durante 8 horas al día. Eso lo puede hacer otra persona, porque al final los mails siempre el 80% de las veces son los mismos. Así que, como digo, si el proceso lo puede hacer otro, bien. Y si lo puede hacer una máquina, mejor aún. Y eso lo veremos en la clave número 3. Y además, es mejor dedicar el tiempo a documentar un proceso que no hacerlo, aunque sea un proceso corto que te lleva poco tiempo, pero ese poco tiempo a lo largo del tiempo son muchísimas horas que sale mucho más a cuenta dedicar una sola vez a documentarlo, dedicarle más tiempo, pero que luego ese proceso quede ya automatizado. Y si pensamos en una empresa que sea la clave, o sea, que sea el ejemplo de estandarización de procesos, ¿cuál pensáis? Yo tengo una clarísimamente que sería McDonald's. McDonald's es la clave, es el ejemplo clarísimo de lo que es estandarizar procesos, de lo que es dar una propuesta de valor diferente gracias a la eficiencia. Y no sé si habéis visto la película del fundador, pero desde luego la recomiendo porque es un peliculón con unas lecciones empresariales bestiales. Ahí se ve el origen de McDonald's. Os voy a poner un pequeño vídeo sobre una de las escenas de McDonald's que habla precisamente de todo lo que hemos visto ahora, de la estandarización de procesos, de la documentación y de cómo hacer los procesos más eficientes. Y te encantará lo que hicimos. Dick, cuéntale eso. La cancha de tenis. Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el refrigerador a la izquierda son el empacado. Acompañantes, aquí irán las hamburguesas listas. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok, Batidoras múltiples. ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve, debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Dick estaba corriendo con una vara y les decía en dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos. Es una maldita hamburguesa, es decir, lo importante no es la hamburguesa en sí, es la experiencia que dan de consumo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras, así que ahora esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación es muy Cuidado. ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por Esa es favor. la mentalidad. Aún creo que puede mejorar. Siempre, como vemos, va corrigiendo, va haciendo los procesos cada vez midiendo y corrigiendo. Ya lo equivoqué. Es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Después de 6 horas practicando, por eso es como decía, es mucho más interesante dedicar mucho tiempo una vez a afinarlo, a automatizarlo y que quede, digamos, que tú ya te puedas desligar de eso y que el proceso sea correcto, que hacerlo siempre mal. Entonces, analicemos McDonald's. ¿Qué es lo que tiene McDonald's que tiene que ver con lo que hemos visto ahora? Para empezar, siempre ofrecen la misma experiencia de consumo. La hamburguesa de McDonald's siempre es igual, ellos saben perfectamente qué cantidad tienen que poner de lechuga, qué cantidad tienen que poner de ketchup, de salsa, absolutamente de todo. Todo lo tienen súper medido, súper parametrizado y todo súper claro en los procesos. Y además el valor supera las expectativas. Si habéis visto la película, al principio la gente estaba acostumbrada a que tardaran media hora en servir la hamburguesa y ellos cambiaron totalmente el juego sirviendo las hamburguesas en 30 segundos, de 30 minutos a 30 segundos. ¿Eso qué hacía? Que los clientes volvieran, evidentemente, incluso que lo recomendaran, porque cuando todo el mundo está acostumbrado a tenerlas en media hora, que te los sirvan en 30 segundos te rompe los esquemas y dices, es que es brutal, quiero volver y quiero recomendárselo a todo el mundo. Entonces, eso fue una de las claves también de crecimiento. Además de que es totalmente escalable.
no dependen solo de que esté uno de los McDonald's haciendo las hamburguesas, es que como lo tienen todo tan parametrizado, pueden abrir uno y otro restaurante y el personal no tiene que ser especialmente especialista, simplemente cualquier persona lo puede hacer porque tienen muy bien definidos los procesos. Y además es predecible, porque saben exactamente qué gastan de todo y cuando tienen que abrir, por ejemplo, un nuevo restaurante, saben perfectamente, tienen todo escandallado, saben absolutamente lo que les va a costar, los beneficios que pueden tener y es mucho más claro que si van sin tener ideas, sin tener esa información. Así que ya hemos visto la clave 1. Ya sabemos que para hacer crecer tu negocio necesitas invertir tu tiempo, pero invertirlo correctamente. También necesitas aportar seguridad al mercado, confianza y predecibilidad a tus clientes. Necesitas superar siempre sus expectativas. Por tanto, necesitas, sin duda, tener tus procesos optimizados. Y vale, probablemente ahora piensas que la teoría es muy bonita, pero para conseguir mejores clientes también tienes que mejorar en muchas cosas, porque esos clientes también son más exigentes y a lo mejor eres muy buena en una cosa, pero piensas que te faltan en otras cosas donde no puedes aportar ese valor. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clave, que es cómo entregar excelencia en todas las áreas de tu empresa sin tener que ser un experto en todo. ¿Y por qué buscar la excelencia en todas? Sí, tenemos que buscarlo en todas, porque como digo, de nada vale ser muy bueno en una cosa y que al final esa experiencia que tiene el cliente se rompa, por ejemplo, si eres muy bueno vendiendo, pero luego tardas mucho en servir o simplemente hay alguna incoherencia en tu propuesta de valor. Y esto lo podemos representar en esta rueda, que simplemente es diferentes partes o los KPIs de nuestro negocio, es las diferentes áreas que son totalmente adaptables a cada negocio. Se podría quitar una y poner otra en función del negocio que queráis, pero lo importante es ver qué es, en esta rueda, qué es lo que hace o qué es lo que influye en la experiencia de consumo del cliente. Y lo que es importante es tenerla equilibrada. Porque vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, es una empresa que sería muy buena en ventas, pero luego, por ejemplo, en calidad, no, ya es un 5, a lo mejor tiene un marketing y unas ventas de 6, con lo cual, de 10 o de 9, con lo cual ya esperas una gran expectativa y cuando ves el producto final, la calidad falla. Encima la logística, además, es muy mala y te lo han prometido en 24 horas y resulta que te tarda 3 semanas. ¿Qué ocurre? Por muy bueno que seas aquí, si todo esto falla, al final es que no vas a repetir. ¿Y qué va a ocurrir en el largo plazo? Pues que este negocio probablemente no funcione y, por ejemplo, si encima tiene poca rentabilidad, pues ya ni hablemos. Sin embargo, este otro ejemplo no es un crack en nada, simplemente sería, ¿vale?, un 6, 7, un 5 en todo, pero está mucho más coherente, mucho más repartido. Entonces, vale que no sea muy bueno en nada, pero esto puede hacer un efecto bola de nieve. Al final esto lo que hace es que nuestro negocio ruede. Todo va en consonancia. Si estás prometiendo, digamos, un 6 en calidad, un 6 en ventas, todo tiene sentido, todo digamos que va en coherencia. Y poco a poco eso hace como efecto bola de nieve y cuando tú estás aportando a tu mercado, estás aportando bien, al final poco a poco vas a ir creciendo y al final esa bola y vas a ir mejorando. Esa rueda va a hacerse cada vez más grande y te vas a ir igualmente equilibrado, pero a niveles superiores. Cuando estaba haciendo esto pensé cuál sería la empresa por excelencia que prácticamente lo hace todo bien, aunque nos pueda gustar más o menos, pero si lo analizamos a nivel cómo tratan al cliente, es que prácticamente lo hacen todo bien. Para mí esa empresa, sin duda, es Amazon. Amazon no empezó siendo un 9 o un 10 en casi todo, en logística, empezaron vendiendo libros. Sin embargo, tenían muy claro que la experiencia del cliente iba en el centro y eso fue lo que poco a poco les fue haciendo mejorar en todo. De hecho, Amazon no ha dado prácticamente dinero hasta ahora porque siempre han estado reinvirtiendo en hacer crecer su negocio, en hacer mejorar todos sus procesos, en hacer mejorar esa experiencia de cliente. Pero ahora seguramente, actualmente estarás focalizada en ahorrar al máximo y probablemente pienses que te gustaría delegar, pero es algo que no puedes, que piensas que no puedes permitirte. Y que a lo mejor piensas que ya llegará el día en que lo hagas, pero mientras probablemente pues, tu competencia se esté adelantando. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos sin duda cambiar de estrategia y centrarnos en aportar valor. Tenemos que dejar de hacer cosas y centrarnos en aportar valor y que esas cosas, contestar mails, hacer todo ese tipo de tareas que realmente no están aportando valor, eso dejárselo a sistemas y procesos. Lo que debemos hacer es delegar en especialistas en cada materia porque ellos lo harán más rápido y mejor. No tiene sentido que nosotros nos pasemos, si no somos diseñadores, 2 días diseñando nuestro propio logo. Es mucho más interesante que nos lo haga otra persona. Yo esto lo hice con mi logo actual, que por cierto me encanta. Yo hasta ahora todos los logos que tenía los había hecho yo mismo
y eran muy malos, realmente eran bastante malos. Y encima me había tirado mucho tiempo para hacerlos. Había perdido un montón prácticamente más de un día o 2 días para hacer el logo, que encima era un resultado muy malo. Este último logo lo contraté en Fiverr, ahora lo veremos, y me costó 11 euros. Y me ahorré un día entero de trabajo o más y tuve un resultado mucho mejor. Y durante ese día entero de trabajo, pues yo me dediqué a trabajar para mis clientes y generé mucho más. Con lo cual, evidentemente, me salió muy rentable el delegar y pagar. No fue un gasto, sino fue una inversión que me permitió, por otro lado, generar mucho más. Y eso muchas veces a los pequeños emprendedores se nos olvida. Siempre pensamos que hacerlo nosotros es gratis, y no es gratis. Pero puede que sigas pensando, vale, pero es que es muy caro, no me lo puedo permitir. Pues como digo, tenemos que empezar a valorar nuestro tiempo. Cuando empezamos a valorar nuestro tiempo en dinero, nos damos cuenta de lo realmente, el dinero que estamos perdiendo queriendo hacer todo por nosotros mismos. Y además, si lo hacemos todo por nosotros mismos, tenemos muy claro cuál es el límite de nuestros ingresos, lo que nos dé el tiempo, no podemos superar más de eso. Si ya estamos hasta arriba de tiempo, ya sabemos que probablemente, como no cambiemos algo, nuestros ingresos nunca van a mejorar demasiado. Así que, ¿qué es más barato? Hacer yo mismo una tarea en la que no soy experto y que probablemente quede mal, o contratar a alguien para que la haga un especialista en minutos. Yo, desde luego, lo tengo claro. Vamos a ver un pequeño vídeo que lo explica muy bien. Un vídeo bastante clásico, por cierto. No hay manera. No puede usted ofrecer. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al de Marrero. ¿Sabe? Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. Todo eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Está claro, ¿no? Vale, pues esto es algo muy claro, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es el coste de oportunidad. Ese dinero, esos 20 duros, le han ahorrado a esa persona probablemente estas semanas intentando arreglar el coche por sí mismo. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el coste de oportunidad. El coste de oportunidad no es más que todo lo que nos estamos perdiendo mientras estamos haciendo otra cosa. ¿Cuántas cosas? Bueno, os voy a contar una anécdota sobre el coste de oportunidad. En una empresa de unos amigos que fui a visitar, una asesoría, una de las empleadas, como sabía que yo me manejaba bien con temas de Excel y tal, me dijo a ver si la podía ayudar, porque llevaba 2 semanas, pero 2 semanas, con todos sus días de trabajo, haciendo un filtrado de datos en un Excel gigante, con un montón de datos, y estaba durante 2 semanas buscando, copiando y pegando, buscando, copiando y pegando, así durante 2 semanas. Y cuando me pidió que la ayudara, miré lo que tenía que hacer, y simplemente poniendo una fórmula de Excel, una fórmula que tampoco es nada del otro mundo, se quedó hecho en prácticamente 2 minutos. Entonces, eso es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es, por no pagar a lo mejor un especialista que te haga una tarea puntual en un momento dado, tener una persona o tú mismo trabajando durante 2 semanas, durante un mes, en algo que se puede hacer en 2 minutos. O sea, es que el coste es brutal. Imaginaros el impacto que eso puede tener a largo plazo si eso lo multiplicamos por todos los días, por todas las tareas de la empresa. Si nosotros tenemos especialistas que lo hagan y que lo hagan rápido y que lo hagan bien, es que vamos a aportar muchísimo más y realmente va a ser muy rentable, porque vamos a liberar mucho tiempo para, como digo, aportar valor, hacer algo que haga que nuestro negocio vaya mejor y no simplemente hacer tareas. ¿Pero cómo encontrar especialistas? Pues como os he adelantado antes, eso es el menor de los problemas, eso es muy sencillo. Tenemos un montón de plataformas como Fiverr, como Workana, como Freelancer, como Odes, como Elance, hay un montón de plataformas. Y ahí podemos encontrar todo tipo de profesionales que nos ayuden. Por eso digo que las herramientas son lo de menos. Las herramientas son muy fáciles y son totalmente intercambiables. Lo importante es esa mentalidad empresarial, esa manera de tenerlo siempre, esa mentalidad de quitarme de en medio, de cómo automatizarlo y cómo hacerlo lo mejor posible. Así que probablemente ahora ya no parezca tan caro delegar en especialistas, ¿verdad? Pero es que hay más, porque como hemos visto antes con el ejemplo de McDonald's, cuanto mejor son los procesos, cuanto mejor documentados tenemos los procesos, más barato es la mano de obra, porque necesitamos menos especialistas, necesitamos gente que no sea tan especialista. Lo puede hacer cualquiera, si lo tenemos muy bien hecho lo puede hacer cualquiera, con lo cual lo pueden hacer más barato. Además, si nuestro negocio depende únicamente de lo que tenga una persona en mente,
lo tenemos muy mal, porque si esa persona se va, o si esa persona se pone mala, o esa persona se va y te monta la competencia al lado, con todo lo que tiene en su mente, pero no está documentado en procesos, estamos muertos. Así que ya hemos visto la clave número 2, que tu tiempo, desde luego, vale mucho más de lo que podíamos pensar en un principio. También que debemos pagar por el valor que nos aporten, de igual manera que nosotros tenemos que poner nuestras tarifas en función del valor que aportamos. Y a mejores procesos necesitaremos una menor especialización de las personas, con lo cual podremos contratar más barato. Así que la clave 1, como hemos visto, la definición, la documentación y la estandarización de procesos nos permite fidelizar a nuestros clientes y crecer prácticamente sin límite. Y en la clave 2 hemos visto que delegar es también bastante más rentable siempre que tengamos en cuenta nuestro coste de oportunidad. Tiene sentido, ¿verdad? Pero es que aún hay más. Y si todavía pudiéramos reducir más los costes, es dentro de todo, porque puede que estemos pensando, vale, es que hay muchísimas tareas que delegar y aunque sea barato, no puedo delegarlo todo. ¿Vale? Pero es que hay un secreto, es el secreto que disparará tu rentabilidad, que es que no tienes por qué delegarlo todo. Puedes automatizar muchísimas tareas que se pueden hacer solas con máquinas y nos podríamos sorprender de la cantidad de cosas que se pueden hacer prácticamente solas. ¿Y por qué he dejado esto para el final? Porque lo principal, como os he dicho, son los valores, esa cultura empresarial y esa mentalidad de siempre automatizar. Porque las herramientas pueden cambiar, puedes estar utilizando hoy una y otro día otra y van a hacer prácticamente lo mismo. No es importante utilizar Asana o utilizar Trello o utilizar Monday. Hay un montón de herramientas que prácticamente hacen lo mismo. Lo importante es qué hacemos nosotros con ellas. Las herramientas son solo eso, herramientas que nos llevan a un fin, pero tenemos antes que tener claro ese fin. Pero como ya hemos visto ese fin, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con ello. Así que para tener esas automatizaciones no necesitamos software carísimos ni ser una gran multinacional. Vemos que basta con conocer esas herramientas y conectarlas entre sí. Además, muchas de ellas son gratis o muy baratas, tan baratas que realmente se amortizan enseguida a poco que te ahorren un par de horas. Y también probablemente estéis pensando, vale, que estoy hablando de Amazon, de McDonald's, de empresas muy grandes, pero yo soy un pequeño emprendedor. ¿Cómo aplico esto? ¿Esto se puede aplicar en un negocio pequeño? Sí. Este es Pepe Romera, no sé si algunos lo conoceréis, es más o menos conocido en el mundo del marketing. Este es el cliente que me hizo cambiar, que os he comentado al principio, que me hizo ver qué tipo de clientes yo quería tener. Y su situación, hace un año y medio, era probablemente parecida a la que podíamos tener cualquiera de nosotros. Se pasaba el día contestando emails y haciendo otras tareas que no aportaban valor. Y se le pasaban las semanas y jamás encontraba tiempo para hacer lo que debía hacer, lo que era importante para su negocio, lo que haría crecer su negocio. De hecho, tenía un curso que ya había vendido y había prevendido, digamos, y tenía que rehacer, y nunca encontraba tiempo para hacerlo, porque siempre le comían los emails y nunca tenía tiempo de entregar aquello que había prometido, y eso le ofuscaba muchísimo y le hacía que todavía rindiera menos. Y como digo, pues eso, se frustraba y no llegaba a dar todo lo que debía hacer. Sin embargo, en menos de un año pasó a multiplicar prácticamente por 5 su facturación y sus beneficios. Pasó de estar solo a tener 4 personas trabajando para él y aumentó enormemente su autoridad en el mercado. Pudo además empezar a cogerse vacaciones y desconectar sin necesidad de estar pendiente de su negocio todo el rato. Y esto, lo que hice con él, es lo que luego he transformado en un programa que llamo Programa de Negocio de Alto Rendimiento, que tiene que ver con todas estas partes de mentalidad que ya hemos visto, y con una suite de aplicaciones interconectadas en función de las necesidades de cada uno. O sea, no todo el mundo tiene por qué estar utilizando las mismas aplicaciones, sino que a través de, como digo, a través de Zapier, por ejemplo, es un conector de aplicaciones, no necesitamos tener un software súper potente y súper caro, sino que podemos utilizar simplemente las que queramos y conectarlas entre sí en función de lo que nosotros necesitemos. ¿Qué es lo que hicimos en este caso, en el caso de Pepe? Lo primero de todo fue quitarse de en medio el mail. El email era lo que le estaba comiendo por los pies. Entonces lo que hicimos fue crear un sistema de helpdesk, un sistema de tickets, que lo que hace es una bandeja común donde todos los mails van a ese programa, no se gestiona ya el mail desde la bandeja de entrada, sino desde un sistema de helpdesk, un sistema de tickets. Este sistema de tickets es común y todos, o bueno, depende de cómo lo configuras, pero bueno, generalmente todos podemos ver los mails, pero ya no los contestamos nosotros. Los contesta una tercera persona que está contratada solo para contestar mails. Y esos mails los tiene además desde el primer día, prácticamente ya se pudo poner a contestar mails. ¿Por qué? Porque ya teníamos hechos los procesos de qué es lo que había que hacer en cada email, por lo menos en los mails más comunes. Y como digo,
se suele cumplir el 80-20, al final el 80% de los mails eran casi siempre igual. En este caso era que si no puedo acceder a la plataforma, que no me acuerdo de mi contraseña, este curso no lo encuentro, tengo tal problema, eran casi siempre los mismos. Entonces era muy fácil parametrizar esas respuestas y que esa persona desde el día 1 ya estuviera contestando emails, sin necesidad de que tuviera una gran formación. ¿Esto qué hizo? Que prácticamente, esto es esta captura de pantalla es de hace un par de meses, cuando llevaba más o menos un año instalado esta aplicación, 3.000 tickets. 3.000 tickets son aproximadamente unos 9.000 emails de media, porque un ticket es un caso, es decir, cuando alguien te contesta, o sea, te escribe, tú le contestas, todo eso queda dentro del mismo ticket, dentro de la misma conversación. Con lo cual, solo se escalaron 198 de esos 3.000. De esos 198, no le pasaban ni siquiera a Pepe, me pasaban a mí, y si yo los podía resolver, los resolvía, y si no, ya se le pasaba a Pepe. Entonces, imaginaros cómo de un plumazo la cantidad de horas de trabajo y la cantidad de frustración que te puedes quitar si te quitas el email de en medio. Así que 2.800 consultas prácticamente se resolvieron de manera automática. Y además de estos tickets escalados, en esa mentalidad que os comento, cuando a mí se me escala un ticket y veo que se me escala 2 o 3 veces, hago ese proceso y ya no se me vuelve a escalar ese ticket. Ya, digamos, el primer nivel es el que se encarga. Imaginaos cuántas horas al año eso puede ahorrar. Y además es muy barato, aunque podamos pensar que haya que tener una persona contratada, ¿no? A lo mejor Perdón, se me ha ido. Vale. A lo mejor vuestro negocio solo requiere 1 o 2 horas al día contestando emails. Perfectamente se puede contratar a una persona para contestar mails 1 o 2 horas al día en estas plataformas que os he comentado, y que además es que es increíblemente barato, puede salir incluso por unos 5 euros la hora. O sea, si realmente nosotros no somos capaces de, en ese tiempo que estamos dedicando al mail, generar más de esos 5 euros la hora que nos costaría quitarnos lo de medio, es que tenemos que pensar en dar un cambio serio. Lo siguiente que hicimos fue la comunicación interna, la gestión de la comunicación interna, porque, como digo, pasamos en muy poquito tiempo de estar él solo a ser 3 o 4 personas en el equipo. Entonces, lo importante era tener unos flujos de comunicación más eficientes. Y el mail interno prácticamente se eliminó. El mail externo, prácticamente el mail no lo utilizamos, porque el mail externo, el mail de los clientes, va a través de la herramienta que hemos visto anteriormente, y de manera interna nosotros no nos enviamos mails, sino que utilizamos un software que en este caso se llama Asana, que es un gestor de tareas, un gestor de equipos, donde todo lo tenemos junto y nos quitamos todos los emails de medio. Es un flujo de trabajo mucho más eficiente. Eso además nos da un mayor control de quién ha hecho qué y cuándo. Es decir, cuando hay una tarea y te mencionan, no es que te pongan en copia y tú te tengas que leer todo lo que ha habido anteriormente, saltarte lo que ya has vuelto a leer una y otra vez porque está el hilo repetido 20.000 veces, sino que se va al proyector. Sino que lo tienes todo organizado en la misma tarea. Esto es una captura de pantalla de lo que es un panel de Asana, ¿vale? Donde están las tareas, de diferentes categorías, en este caso pues por hacer, esta semana, haciendo, hecho, etc. Y cada una de esas tareas tiene un responsable. Entonces, en lugar de enviar un mail, es mucho más cómodo, además es incluso adictivo, cuando tienes que hacer cosas y las vas pasando a Asana para que te las hagan, es de verdad adictivo. Simplemente creas la tarea y dices a tal persona, haz esto. Y ya está. Y si hay cualquier cosa y te tiene que contestar, se contesta dentro de la propia tarea y queda todo muchísimo más aseado y mucho más claro el flujo de comunicación. Y vemos que es como una especie de muro de Facebook. Aquí todo queda, cada fecha, quién ha dicho cada cosa, y queda todo. Cuando hay cualquier duda, cualquier problema o ha surgido cualquier problema, podemos tener ese control de quién ha hecho qué en cada momento. Además tenemos esa bandeja interna donde vemos todas las novedades que haya habido en las tareas en las que nosotros estemos como seguidores. Eso, como digo, reduce muchísimo la cantidad de mail interno y hace que trabajemos de una manera muchísimo más rápida. Eso también nos podría ahorrar un montón de horas al año. En facturación lo mismo. Muchas veces la facturación es una piedra en el zapato también para los emprendedores, que también nos lleva mucho tiempo. En este caso la facturación es absolutamente automática, absolutamente. En el momento que llegaba un nuevo pedido, en este caso era tiendas online, la factura se genera automáticamente, pero además de generarse automáticamente, se envía por mail al cliente de manera automática, con todos sus datos, con un PDF, y ese PDF además se comparte, se sube automáticamente a Google Drive de manera, como digo, automática, y se comparte con el asesor. Incluso se puede contabilizar de manera automática. Más cosas que en este caso no se hacen, pero que se podrían. Por ejemplo, también podríamos automatizar que salte una tarea para la persona que, si tenemos que preparar un pedido, por ejemplo, para que esa persona haga ese pedido con esos datos. Todo de manera totalmente automatizada. Eso también nos puede ahorrar una barbaridad. Lo mismo con las tareas, con las facturas recibidas.
tenemos filtros puestos para que cuando un proveedor nos envía un PDF, automáticamente se procesa, se sube bueno, automáticamente se envía al asesor, se comparte con el asesor, se sube a la carpeta adecuada. Incluso, en este caso no se usa porque estamos con otro software, pero hay otro software que nos permite que simplemente reenviando el mail con la factura a nuestro programa de contabilidad, ese programa lee la factura y nos la contabiliza, nos pone quién es el proveedor, cuánto, es absolutamente increíble. Eso sí, siempre hace falta hacer una pequeña comprobación manual por si acaso el software automático ha fallado, pero también es una cantidad de horas que eso te puede ahorrar al año brutal. Con la gestión de citas y reuniones lo mismo. Él empezó a tener más visibilidad en su negocio porque empezó a centrarse en hacer crecer su negocio, entonces también tenía cada vez más citas o más peticiones de reuniones. ¿Qué pasa cuando queremos quedar para una reunión? Pues intercambiamos 40.000 emails entre yo puedo el jueves, pues el jueves no, ¿qué tal el viernes yo no puedo, y al final estás enviando un montón de emails y no terminas de aclarar nunca cuál es la mejor hora. Con esto lo que hacemos es simplemente enviar un enlace con el calendario, con la disponibilidad de nuestro calendario. Nosotros decimos cuál es la disponibilidad que nosotros queremos tener y si tenemos algo ya, una cita en nuestro calendario de Google o nuestro calendario de iCal, tenemos esa cita, esa ya no estaría disponible. Si ahora tengo una cita de 11 a 12, esto de aquí ya no estaría disponible, pero el cliente sí que puede directamente seleccionar la hora que mejor le venga dentro de tu disponibilidad. Eso también nos puede ahorrar un montón de horas al año. Y por último, algo no menos importante que es el análisis de datos. Como decía, hay que medir y hay que saber corregir el rumbo. Pues en este caso lo que hicimos también fue automatizar que absolutamente todos los pedidos, todas las devoluciones, todo lo que tuviera que ver con entradas y salidas, se creara como una especie de log, un registro en un Excel, en un Google Sheet, en un Excel de Google, donde se quedaba absolutamente todo en bruto. Pero luego con otro programa lo que hacemos es extraer esa información, solo la información que nos interesa, con lo cual tenemos gráficas, tenemos un panel de mando que nos hace ver exactamente qué es el problema que podemos tener o qué es cuál puede ser la vía de agua. En este caso, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos muchas devoluciones y pudimos, gracias a este tipo de gráfica, darnos cuenta de eso y aplicar las medidas correctoras necesarias para que se redujeran ese tipo de devoluciones. Así que eso también no solo nos podría ahorrar muchas horas al año, sino que además nos puede ayudar muchísimo a generar muchísimos más ingresos o a perder menos. Así que, como digo, todas estas horas de trabajo que dejó de hacer, que hemos automatizado, le permitieron centrarse en aportar valor. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en un año, tengo permiso de él para poder mostrar estos datos, el año 2017 había facturado 40.000 euros. Que puede parecer que no está mal, pero también tenía gastos de herramientas y tal, y publicidad, con lo cual tampoco tenía un negocio muy bollante. De hecho, él me contrató al principio para muy poquitas horas, para una ayuda muy básica, porque pensaba que no podía contratar más, y sin embargo, cuando empezamos a trabajar, vio que eso salía rentable y poco a poco, en muy poquito tiempo pasamos a 4 personas y 185.000 euros de facturación en 2018. Así que empezamos a hacer todo esto en febrero de 2018. Así que esto es el final de la tercera clave. Hoy hemos visto que puedes marcar la diferencia, aunque seas pequeño, que si eres capaz de aportar valor a tu cliente de manera recurrente, el conseguir nuevos clientes es secundario. El coste de oportunidad es un concepto que puede hacer cambiar absolutamente el rumbo de tu negocio y que delegar es más barato y rentable de lo que nos podíamos imaginar. También que con las tareas realizadas por especialistas podemos entregar más rápido y mejor y probablemente también más rentable y que incluso en un pequeño negocio podemos generar ese círculo virtuoso que nos haga crecer prácticamente sin límite. Y por último hemos visto que con las automatizaciones podemos prácticamente multiplicar por 1000 nuestra fuerza, porque con muy poquito, como en el ejemplo que hemos visto del fútbol, con muy poquito, si sabes lo que tienes que hacer y automatizas, puedes conseguir muchísimo más. Y este es Pepe, que hoy mismo me ha mandado un vídeo. Os aviso que tiene un sentido del humor especial y me ha mandado un vídeo para comentar lo que os acabo de comentar en esta tercera clave. Hola, ¿qué tal, amigos de ULAB? Hoy es 17 de octubre, falta un mes para mi cumpleaños y este vídeo lo estoy grabando desde Uluwatu, desde Bali, porque ahora mismo me pilláis vacaciones, de ahí que esté pues delante de esta playa paradisíaca, esté con estos pelos y esté con esta camiseta. Pero bueno, el caso es que ahora mismo, si todo ha salido según lo planeado, Víctor se habrá puesto la cabeza como un bombo de herramientas, de mentalidad y de cosas cosas que tenéis que saber, cosas que tenéis que aplicar en vuestro negocio. Yo me he ofrecido, os tengo que decir que este vídeo que estoy grabando no me lo ha pedido Víctor, me he ofrecido voluntariamente a grabarlo porque me gustaría que quedase constante de que Víctor no es la clave de que nosotros hayamos, y él puso el plural voluntariamente,
sorprendente de que nosotros hayamos alcanzado ya los 200.000 euros de facturación a día de hoy, a día de 17 de octubre, ¿de acuerdo? Víctor es el responsable de que hayamos podido conseguir eso por la parte de habernos quitado de encima un montón de cosas que no nos hacían ningún bien a la empresa. Yo no podría haber llegado a un negocio de 6 cifras si estuviese preocupándome por el mail, si estuviese preocupándome por las facturas, si estuviese preocupándome por la atención a la comunidad. Todo eso, todos esos procesos, todas esas tareas y microtareas es lo que Víctor, nada más entrar en el equipo, se encargó de automatizar y se encargó de gestionar. Y eso sí que ha sido clave para que el negocio haya podido avanzar mucho más rápidamente. Entonces, de ahí que quiera enviaros este vídeo para deciros que habléis con él, porque de verdad puede hacer un gran trabajo por vosotros y es realmente bueno en lo que hace. Esto lo estoy diciendo con el corazón y de verdad que no me lo ha pedido él. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero a Víctor le encanta hablar de hurones. Entonces, si os queréis acercar ahora después de la charla y preguntarle sobre hurones, él puede hablar muchísimo. Es que le encanta eso. Así que, nada, deciros que estoy encantado con él. No es un testimonio esto, pero bueno, deciros que sí que es cierto que ha hecho un papelón en la empresa para que alcancemos estos resultados. Así que nada, os dejo con él y acordaos, hablarle de hurones le encanta. Bueno, pues si os queda duda, no tengo ni idea de hurones, ¿eh? Pero bueno, la clave del mensaje de él para mí es eso, es que yo no soy el responsable de todo este crecimiento. El responsable es él mismo. Yo he sido una herramienta más que le ha llevado a este crecimiento, pero la clave de todo esto ha sido su mentalidad. Las herramientas que utilicemos es lo de menos. Así que probablemente estéis pensando si es el mejor momento para empezar o si todavía a lo mejor es pronto para vosotros. Pues no hay mejor momento que hoy. Bueno, mejor momento que ayer, pero segundo mejor momento hoy. Porque es que además, seguro que todos hemos visto este tipo de titulares de que el 90% de las startups fallan, de que solo el 10% sobrevive, el 60% de las pymes españolas sobrevive menos de 5 años. Y esto la verdad es que te da mal rollo. Pero también es cierto que hay algo un poquito más esperanzador. Este texto de Infofranquicia dice que todos los factores de fracaso llevan a una gran conclusión, la necesidad de que los empresarios se capaciten en los aspectos clave de la gestión de las empresas y que solo el trabajo inteligente conduce a resultados inteligentes, evidentemente. Y hay un dato que confirma esa afirmación, es que este dato para mí es brutal. Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, al cabo de los 10 años, apenas sobrevive el 27% de las empresas no franquiciadas. Sin embargo, el 90% de las sí franquiciadas sí sobrevive. ¿Y eso por qué es? Sin ninguna duda, por los conocimientos, sistemas de gestión, enfoques de marketing, modelos operativos y demás que ofrecen estas cadenas. En definitiva, los procesos. No es lo mismo montar un negocio a ver qué pasa que montar un negocio con unos parámetros ya definidos, con unos procesos, al fin y al cabo. Pero no solo eso, es que además ahora mismo, si veis las noticias, veréis que la crisis está llegando. Indicadores que muestran que la economía se desacelera. El FMI enciende las alarmas, la economía se ralentiza en el 90% del planeta y probablemente en España peor. Además de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la que viene una crisis probablemente bastante gorda. Y a lo mejor también estáis pensando, con la crisis, la destrucción de trabajo y las automatizaciones, a lo mejor incluso podéis tener este conflicto interno de decir, es que vale, automatizar puede estar destruyendo puestos de trabajo. Yo creo en absoluto, que las automatizaciones no sustituirán a las personas, pero sí las personas que entiendan las automatizaciones sustituirán a las que no las entiendan. Y también, por ende, las empresas que entiendan las automatizaciones sustituirán a las que no. Y el ejemplo es el mismo que acabamos de ver, de Pepe Romera. Él empezó a automatizar y pasó de estar solo y agobiado a tener 4 personas trabajando para él. Entonces, en absoluto, las automatizaciones, el automatizar procesos y el ser más eficiente destruye trabajo, sino todo lo contrario, porque cuando tu negocio empieza a funcionar y empieza a rodar, al final siempre vas necesitando gente y siempre vas creando empleo, pero lo creas con una estructura más sólida. Así que imagina cómo sería tu vida dentro de un año si sales de aquí y no haces absolutamente nada, te sales con el subidón de energía, pero no haces nada, o si empiezas a aplicar todo lo que hemos visto desde ya para transformar tu empleo. Así que a quién no le gustaría estar en el escenario 2. Y yo no puedo ahora mismo daros toda la información en esta hora y media o ni siquiera en varios días, pero sí que lo puedo hacer si decidís acompañarme. Así que ahora tenemos 2 opciones, utilizar toda la información y hacerlo por vuestro propio camino, o que puedes intentarlo y probablemente te encontrarás con más piedras en el camino, o unirte a la comunidad de emprendedores de alto rendimiento. Con esto lo que hacemos es comprar tiempo, es comprar un atajo. Así que cualquiera de las 2 opciones es respetable, si viajas solo o acompañado, pero recordamos que el tiempo se recupera, el dinero se recupera, pero el tiempo no.
y eso, como comento, lo que hemos visto es el programa de alto rendimiento. Tranquilos que no os voy a dar la chapa ahora, no os voy a poner a vender. Simplemente, si a alguien le interesa avanzar en esto, podéis contactar conmigo en chazarra.com/mentoría. Podéis reservar una cita conmigo. Como hemos visto en el calendario, tendréis un pequeño formulario y podéis ahí pues eso, reservar una cita y podemos hablar y ver cuál sería la solución adecuada para cada uno de vuestros casos. Así que nada más por mi parte, muchas gracias. Lamento si he estado un poco nervioso porque es mi primera charla y nada, espero que la hayáis disfrutado y nada más por mi parte, si tenéis alguna pregunta.